Malvinas, 40 historias. Un programa de radio. Programa número 15 de Malvinas, 40 historias. Seguimos en esta gesta malvinera en el aire de Radiográfica de la FM 89.3 y también de las casi 50 radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias que están retransmitiendo. Lucas Molinari saluda, aquí le decimos buenos días, tardes y noches, madrugadas, cuando escuchen en Spotify, en Radio CUT, en cualquier plataforma esta emisión. Está Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire, el Manu Rivas en la musicalización. Muy buen día, tardes, noches, madrugadas, Juan Francisco Natalicio. Hola, ¿qué tal, Lucas? Y además también saludamos a todas las emisoras que nos transmiten y que sabemos que son varias, por lo menos estamos recibiendo muchos mensajes, así que también agradecer a todos y todas. Y en un día muy especial, porque nosotros el día de hoy que estamos saliendo es 14 de junio. Claro. Y es un día que marca al pueblo argentino y en particular a quienes estaban en las islas. En estos 40 años del cese de fuego, esto lo charlábamos hoy temprano con César Trejo, no fue rendición, fue cese del fuego. Nos decía César Trejo que la rendición fue en el año 89, con Carlos Saúl Menem como presidente y Domingo Felipe Cavallo como canciller, cuando se firman las declaraciones o llamados Tratados de Madrid. Así es, y recuerdo también que en uno de los programas, en estas introducciones que hacemos, hablamos específicamente sobre lo que fue los acuerdos de Madrid. En especial lo escuchamos al doctor Julio González, donde explica por qué es la rendición de Malvinas, y también explicaba, porque él tiene un libro, que ese día recomendábamos su libro, explica cómo Argentina pasó a ser un estado semicolonial, a pesar, como señalaba él, de que sí, tenemos bandera, tenemos himno, pero eso no nos hace independientes, ¿no? Después estaba todo el aparato económico, todo el aparato de nuestros recursos naturales en manos de el Imperio Británico. Julio González, que fue protagonista de la Cancillería Argentina durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Sí, era el secretario de Isabel. Es justamente el día que a Isabel la capturan en ese helicóptero, él viajaba con ella. Y en su libro dice que es uno de, si no es el último, uno de los últimos en quedar libre, ¿no? Después de pasado la dictadura. Así arrancamos una nueva edición con otro veterano, otro héroe, aquí en el estudio Patrick Rice, ubicado en Gráfica Patricios, en esta empresa recuperada por sus trabajadores. Desde la resistencia del Gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo. El imperio está siempre a la ofensiva. El imperio pirata tiene una constancia desde el Foreign Office, esa cancillería que ha desarrollado el colonialismo durante siglos y lo sigue reivindicando. Y en ese marco, en estos 40 años del cese de fuego, insistimos con no llamarle rendición porque históricamente está mal. Lo que se firmó fue un cese de fuego. El secretario de Defensa de Gran Bretaña, Ben Wallace, hizo declaraciones. ¿Qué dijo? Si Gran Bretaña representa algo, no importa si está a 8.000 millas de distancia en el Atlántico Sur o si está en Ucrania. Es que Gran Bretaña defenderá sus valores y si es necesario, luchará por ellos. ¿Cómo entender esta declaración en este aniversario, Juan? Primero, para nuestra dirigencia política, algo que venimos insistiendo del programa 1. Si no hay un dicho que dice si tiene 4 patas, cola y ladra es un perro. Bueno, si usurpa tu territorio, roba tus recursos naturales y mató a tus compatriotas, es tu enemigo. Y es una palabra que a muchos les molesta cada vez que decimos esto. Cuando nos referimos a enemigo no es para ir a una guerra. Guerra nunca más, porque las guerras, como nos enseñó Delmira, la madre del soldado maestro Julio Cao, las guerras destruyen familias. Guerra nunca más.
pero entendiendo que tenemos un enemigo para ver cómo nos sentamos a dialogar. Gran Bretaña nos entiende que somos su enemigo, por lo menos en los aspectos diplomáticos relacionados a Malvinas, porque en otros nos tratan de otra manera, pero con Malvinas y la Antártida nos tratan como enemigos. Entonces, nuestra dirigencia política debe también comprender para de cómo se tienen, digamos, este ejemplo que traes vos, Lucas, cómo se tienen que sentar a negociar, a tratar y a desarrollarlo. Vos fijate lo que dice el ministro de Defensa, vamos a defender el territorio. En la página de la Royal Navy, Lucas, muy fácil de entrar, cuando vas a la parte del Atlántico Sur, que dicen que están haciendo operaciones aquí, señalan allí ellos en su página que justamente lo que están haciendo es proteger los recursos naturales de esta región. ¿Y para quién los están? Para la corona, porque, como dice su lema, Dios salve a la reina, dicen los militares británicos. Hoy es 14 de junio, es un día que muchos veteranos lo entienden como día de la máxima resistencia y ponen el valor de quienes no querían rendirse, y esto ha ocurrido. No querían dejar las armas, dejar el conflicto. Y bueno, vamos a estar hoy recorriendo un nuevo testimonio, otra historia, y dar cuenta de esto que decimos también desde el programa número 1, que en Malvinas hay 14.000 historias, ¿no? Hay distintas historias por cada uno de los que fue a combatir, de los que fue a asistir a los combatientes. Así que pedimos siempre que haya no solamente respeto, sino que haya curiosidad, y a las radios les decimos que abran las puertas y los micrófonos a nuestros combatientes que están ya en muchos casos, bueno, atravesando los 60 años y más, y hay una labor muy importante que se está haciendo de recuperar la historia popular, la historia oral, justamente, que ocurrió hace 40 años. Quería, antes de ir al tema musical, Juan, que hagas la recomendación. Ahí veo yo sé que es para vos como una Biblia, este trabajo de Enrique Oliva, a quien esperamos también que haya homenajes, porque es el periodista de la Guerra de Malvinas, recordemos, como corresponsal de Clarín, firmando como François Lepot, porque era un perseguido político. Él estaba en Gran Bretaña y desarrolló no solamente una tarea periodística, sino política, desde allá, ¿no? Totalmente, y uno de los libros que, como vos decís, es la Biblia. En todas las radios tendrían que tener este libro como referencia para entender cómo fue la comunicación desde Londres. Porque lo que hizo Enrique Oliva no solo que escribía, sino que publicaba, se guardó todos los diarios que publicaban los ingleses sobre la Guerra de Malvinas. Y Malvinas desde Londres es justamente un análisis que hace de cómo los medios de comunicación de Londres trataban el conflicto día a día. Vos vas, querés saber qué pasaba tal día de la guerra, vas y ahí está desarrollado. Y por supuesto, además con una pluma brillante que tenía Enrique Oliva. Y además también hay que reivindicarlo como un gran periodista. Sí. Pues fue también el primer periodista en ir después de pasado el conflicto. Tiene entrevistas muy importantes en una gran parte de distintos figuras políticas del mundo, digamos. Es también a Enrique hay que reivindicarlo como periodista, porque dejó una huella importante, oculto también, y seguramente para mí no solo por su militancia peronista, sino también malvinera. Y decíamos que este libro es fundamental porque, Lucas, si acá se dice que, bueno, durante la guerra en Argentina se ocultaba información, los medios de comunicación, la famosa tapa de la revista Gente, estamos ganando. Y sí, pero pongámoslo en contexto. Desde el 24 de marzo de 1976, que la dictadura controlaba los medios de comunicación. No es que a partir de la guerra lo empezaron a controlar. Ahora... El CONFER, que el Comité de Radiodifusión, era dirigido por un hombre de cada fuerza. Exactamente, y en los canales de televisión que eran del Estado en ese momento, se repartió entre las fuerzas, digamos. Desde el golpe de Estado se controlaban los medios de comunicación. Ahora bien, Londres, que había una democracia, que Margaret Thatcher, no sé, muchos la idolatran. Ajá. No controlaba los medios de comunicación, no censuraba, no perseguía a los medios de comunicación. A la BBC persiguió Margaret Thatcher. Ya estoy preguntando y respondiendo todo al mismo tiempo. Digamos,
pasaba lo mismo. Entonces, entender cómo se trataban los medios de comunicación la guerra de Malvinas es muy importante. ¿Por qué? Porque sigue pasando al día de hoy. Digamos, lo que pasa hoy podemos ver con Rusia-Ucrania, claro, o lo que pasaba en otras guerras, digamos. La guerra de información es parte del escenario de operaciones. Por ejemplo, ¿cuántos caídos ha tenido Gran Bretaña en el conflicto del 82? Es secreto de Estado. Ahora, si vamos al conflicto de Ucrania hoy, no sabemos cuántos caídos hay de cada lado, porque cada bando también protege la información en función de la guerra y del objetivo bélico, ¿no? O cómo el gobierno de Margaret Thatcher trató de hacer con el pueblo británico una corriente anti-argentina y convocó a manifestarse en contra de la Argentina. Bueno, cuenta Oliva que fueron 20 personas, entre lo que se incluían esas 20 personas, los corresponsales argentinos que fueron a cubrir. Entonces, él siempre señala que, a pesar del esfuerzo que hacía Margaret Thatcher para que el pueblo británico nos odie, el pueblo británico entendía que no nada que ver, es algo colonial esto, lo separaba bien. Bueno, todo eso es lo que trata. ¿Y por qué traje este libro hoy, un 14 de junio, Lucas? Porque en un momento Enrique Oliva empieza a contar a los funcionarios británicos que empezaban a hablar durante la guerra que iban a hacer una política de humillación en contra de la Argentina permanente para que el pueblo argentino se olvide de Malvinas y empezaran a utilizar la palabra y de esta loca aventura. Entonces, ahí es donde empezamos a encontrar lo que fue pasando después, ¿no? Esa desmalvinización. ¿Cuántos compañeros escuché decir esto, che? No, fue una aventura. Ahora, eso lo empezaron los británicos. Preguntas para hacerse al menos, ¿eh? Y esto no implica reivindicar a la dictadura militar, sí reivindicar la gesta malvinera. Totalmente. Y es poderlo diferenciar bien lo que era, como vos decís, la gesta de la dictadura. Entonces, para cerrar, uno de los libros que traemos para recomendar, Malvinas desde Londres. ¿Se consigue? Se consigue, sí. No es barato, es un libro. Sí, es un libro que 1000 páginas, tiene, sí, 900 páginas y además grandes son las páginas, no es un libro, sí. No es un libro es para el bolsillo. En la biblioteca, digamos, ¿no? En la biblioteca, sí, o cuando lo sacan a pasear, como hago yo cada tanto, llevarlo en una mochila específicamente, porque es pesadito, pero, insisto, esto es un librazo y también algo para laburar, cómo los medios de comunicación trataban y siguen tratando al día de hoy la guerra de Malvinas. Bueno, el pie para investigarlo, para entender qué pasó 40 años después, desde el 14 de junio, lo da justamente Enrique Oliva. Y una cosa más antes de cerrar, Lucas, porque vos hablabas del día de la mayor resistencia. Recordemos que hoy, yo, sabés, Lucas, tengo, 200 entrevistas a combatientes. Voy a dar un número y lo estoy aumentando, exagerando. Ponele 5, pero todo el resto te dicen que peor día de la guerra de Malvinas fue el 14 de junio. La mayoría. Ver flamear la bandera británica, entregar armamento. A pesar de, como dicen todos, como te lo remarcan todos antes, que llevaban días sin comer, del frío, de lo tremendo del combate, el momento de rendirse es un momento que los cambia, los marca, les deja una huella. Y lo único que hizo bien el nefasto, cobarde y estúpido, pues también le entra la palabra del general Menéndez, gobernador de las Islas Malvinas, fue poner cese de hostilidades cuando firmó la rendición, ¿no? Cambiar la palabra rendición total por cese de hostilidades. Y además era un militar gobernador, no tenía la facultad de representar diplomáticamente a la Argentina. Sí para hacer lo que hizo el cese de hostilidades, no para lo que fue después la rendición de Menem Cavallo. Vamos a la música ahora, después de esta introducción vamos a escuchar a Pablo Olaciregui, que es el Paul, y Juan Venegas, que es el John, hacen el grupo Polillón, y van a cantar Al sureste de la vida, una chacarera para arrancar esta 15ª edición de Malvinas 40 historias. Al sureste de la vida, esperando en alta mar, conversaban dos amigas, Gran Malvina y Soledad. Se llamaban por su nombre de verdad, y en
enseguida las gaviotas se ponían a escuchar. Se miraban de reojo, parecían sonreír cuando el viento les contaba el futuro por venir. Hay un hilo que nos une, el que mire lo verá. Es el hilo del destino que jamás se va a cortar. Al sureste de la vida, en su idioma natural, cantan esta chacarera, Gran Malvina y Soledad. Yo comprendo bien su canto, aunque estoy lejos de allí, las conozco desde siempre, desde el día en que nací. Un changuito ahí en la pampa vino desde Tucumán para ver si de la orilla las podía saludar. Hay un hilo que nos une, el que mire lo verá. Es el hilo del destino que jamás se va a cortar. Malvinas. Una identidad colectiva. Tenemos el gustazo de recibir aquí en Radiográfica a Ricardo Pereira. Él es ex soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado número 4 y actualmente integra la comisión de homenaje de ese grupo. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por estar aquí en Radiográfica. No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por este espacio en un día tan especial para los veteranos, ¿no? Yo le contaba a Juan esta mañana que a partir de la mañana de hoy uno a veces, cuando empieza a repasar el WhatsApp, recuerda la fecha. Más allá de lo que uno puede recordar desde la memoria, yo siempre digo que en cada una de nuestras células tenemos impregnada esta batalla. A mí me gusta hablar de la batalla de Malvinas más que de la guerra, aunque parezca algo raro, ¿no? Porque para mí es una batalla más que se libró, que tuvo como consecuencia la pérdida, la derrota, ¿no? Pero a pesar de que uno no quiere hablar de guerra, este es un capítulo más y aquí no hay nada cerrado. Hasta que no vuelva a flamear la celeste y blanca en nuestras islas, el conflicto va a seguir permanentemente. Todos los programas aprendemos algo nuevo. Y esto de llamarlo batalla y no guerra es interesante porque es larga la historia de confrontación con los ingleses. Antes que seamos nación, 1806, 1807 nos invadieron, los pudimos echar, 1833 se implantaron en Malvinas y todavía siguen ahí. Y bueno, ¿cómo siguen, no? Porque están desarrollando armas nucleares, se están fortaleciendo. Mira, yo tuve la oportunidad, gracias a la gestión del Centro de Veteranos de Lanús, ante la municipalidad, de viajar antes de la pandemia. Uh-huh. Y siempre digo lo mismo, para mí yo pensé que iba a cerrar un capítulo viajando a Malvinas, y siempre digo lo mismo, para mí es abrir una enciclopedia, ¿no? Un capítulo más de una enciclopedia. Porque allá me encontré con un territorio que no conocía. Yo conocía nada más que los lugares donde estuve, donde me tocó combatir, pero no conocía la magnitud de la riqueza que existe en Malvinas. Y ahí encontré muchísimas explicaciones del porqué de mantener como un enclave colonial más de Gran Bretaña. Es por eso que, obviamente, esto, en mi caso personal, me obligó a estudiar, a ahondar un poco más, a investigar un poco más, cada vez más, acerca de justamente el desarrollo y el desenlace de la batalla. Vos mencionabas recién estos dos intentos en las invasiones inglesas. Obviamente después utilizaron otra metodología, ¿no? La económica, por exactamente, ejemplo. Exactamente.
y bueno, que aún seguimos siendo presos de todo esto, y no es un detalle menor. Claro, hoy casualmente hablábamos a la mañana con César Trejo, Juan, porque dábamos un dato que siempre vos planteás, que el 90% de las mineras en la Argentina son de capitales británicos o del mercado común británico, ¿no? Sean de Australia, Nueva Zelanda, de Canadá. Bueno, son cuestiones que hay que visibilizar, ni que hablar los bancos piratas, como el Banco Roberts, después construido como HSBC. Bueno, hay que poder dar cuenta que están entre nosotros, en el continente y en el mar, controlando toda la pesca. Vos mencionabas justamente el mar, y una de las cosas que yo aprendí estando en Malvinas son las licencias de pesca. Esta renovación anual de la licencia de pesca. Yo no sabía que una vez al año renuevan la licencia de pesca para cientos de empresas. Cada empresa no tiene un barquito, tiene 30, 50, 80 barcos, y son los que están devastando la riqueza de nuestro mar. En complicidad con los kelper, o sea, esto es, digamos, quizás poco se sabe de esto, pero una empresa, para poder tener derecho a explotar el mar, nuestro mar, la riqueza de nuestro mar, tiene que estar asociado a un kelper con una empresa que figura con un capital de una empresa por ahí en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Megacapitales que lo que están haciendo es devastar nuestro mar argentino. Y poco se sabe de todo esto. Esto es lo que lleva a que cada kelper tenga un estándar de vida superior a los 46.000 libras esterlinas anuales. Claro, una locura, ¿no? No es un detalle menor todo este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces, ¿cómo vive esta gente allá? Riquezas que nos saquean. Ahora, yendo a la historia, ¿qué recordás de aquel 14 de junio del 82? Vos sabés que yo, cuando se empieza a hablar del Día de la Máxima Resistencia, yo a veces parezco criticar todo, y no es una cuestión de crítica, sino es una cuestión de repensar. Sí. ¿Quién puede decir que el último día fue el de la mayor resistencia? Digamos, es un concepto que está bueno que se diga como para darle un espacio, un lugar a un determinado día. Pero yo que he visto trabajar desde el 23 de abril, que fue el día que pisamos la isla, a todos mis compañeros, cada uno de nosotros no mezquinó absolutamente nada. Todos los días en los que estuvimos nosotros en la guerra fueron de mayor resistencia. Quizás en lo que se refiere al combate concretamente, eso sí puede ser el día de la mayor resistencia. Pero nosotros resistimos a otras cosas antes, ¿sí? Resistimos a no resignar nuestro patriotismo, para esto que nos habíamos formado como soldados. Ahí empezamos a resistir a las inclemencias del tiempo, a la adversidad del clima. Al tiempo me refiero no al tiempo del frío, sino a este conjunto de situaciones, ¿no? A este tiempo interminable que uno lo mide en días, pero acontecen infinidad de cosas, ¿no? En la mente de uno. Si te referís o volvemos a este concepto de la mayor resistencia, en mi caso me tocó pertenecer al grupo de artillería aerotransportado 4, yo fui el apuntador de la segunda pieza, y fue la anteúltima pieza que quedó tirando en Malvinas. Mis compañeros de la última pieza, la primera pieza, la del sargento Mendoza, se quedaron hasta agotar municiones. En mi caso, yo llegué a tener, esto fue entre la primera y la segunda pieza, un lapso de 2 horas. Nosotros dejamos de tirar con el cañón, con el 105 Tomelara, porque por fatiga, la tiramos mucho más de lo que se podía tirar con el cañón, y la pieza sufrió la fatiga, digamos, ¿no? Y quedó desafectada. Las municiones que nos quedaban se las llevamos a la primera pieza y tuvimos que replegar. No tenía sentido que nos quedemos 20, 30 personas cuando a un cañón lo manejan 6 a 8 personas. Eso te iba a pedir que grafiques cómo trabajaba la artillería. 6 a 8 personas. Entre 6 y 8 personas mueven un cañón, un 105 Tomelara, donde hay roles específicos. ¿Qué pesa cuánto aproximadamente? 1.300, 1.500 kilos. Sí, digo 1.300, 1.500 porque a veces se le agregan algún tipo de protección extra, ¿no? Uh-huh. Cada caja contiene 2 municiones y pesa 53 kilos. En la actualidad siguen siendo exactamente igual, o sea, hoy, más allá de que la artillería ha habido avances en lo que refiere a los cañones, pero este cañón pesa
1.300 kilos, se puede desarmar, trasladar, está montado sobre 2 ruedas con un par de patas que eran lo que a nosotros nos generaba mucho trabajo porque se enterraban en la tierra, ¿no es cierto? En la turba. Y bueno, hay roles específicos, está a quien le toca disparar. En mi caso yo era el que apuntaba la pieza, otros compañeros regulaban las espoletas de los proyectiles que teníamos que tirar, otros eran los que trasladaban la munición, otros que cargaban y demás, ¿no? Roles específicos para un rol de combate que en nuestro caso fue rotando, porque era bastante desgastante, nada más que cargar el cañón, por ejemplo, y le tenía que dar un respiro a quien tenía que tirar o a quien tenía que apuntar. Fuimos un equipo, eso hizo que cada una de las piezas era un equipo, y eso hizo que afortunadamente podamos haber vuelto muchos. Ahí nosotros construimos este sentido de pertenencia como grupo. Nuestra formación nos permitió, la formación del artillero y del paracaidista, tener herramientas como para desempeñarnos en ese campo, a pesar de que en mi caso yo soy clase 63, tenía 2 meses y medio de colimba, pero no sé si uno nunca llega a tener esa instrucción que dicen, ¿viste? Estas preguntas que te hacen a veces donde te dicen, ¿estaban lo suficientemente capacitados? ¿Tenían la instrucción? Yo creo que ni en las series de ficción, ni en Soldado Universal, son todas ficciones. Nadie, ningún ser humano, ninguna persona está preparada para la guerra. Sí, nosotros estábamos preparados para desempeñar el rol que desempeñamos, ¿no? Y creemos haberlo hecho bien, porque está reconocido por el enemigo. A veces a nosotros nos costó mucho que nos visibilicen, años de trabajo. Hay un inmenso proceso de desmalvinización que antes bien mencionaba Juan, y sobre el que venimos trabajando mucho, ¿no? Porque es muchísimo más trabajoso desandar ese camino, el de concientizar, el de esclarecer, el de conceptualizar esto que fue política de Estado, ¿no? Ricardo, y ahí haciendo una línea de lo que venís contando, ¿sí? Voy a dar datos que vos mencionaste. Sos clase 63, es decir, ingresaste para hacer servicio militar en 1982. El 2 de abril se recuperan las islas. Mencionaste que el 22 de abril ustedes llegaban a las islas. Recuerdo que el grupo de ustedes tiene la particularidad de que el teniente coronel Quevedo los hace formar y les dice a toda la tropa, el que no quiera ir, que dé un paso adelante. Desmentime si vos no lo viviste eso, pero también lo cuentan tus compañeros. Voy a seguir con el reconto. Y mencionabas después recién de los combates finales, porque lo voy a poner en contexto, Ricardo. Ustedes tenían desde el 1 de mayo los ataques de la aviación y los ataques de los buques durante todas las noches. Agregamos el dato, Luca, los fines de semana era más intenso porque cobraban el doble los británicos. Entonces, fin de semana atacaban más para cobrar más plata, ¿no? Entonces, ustedes, desde el 22 de abril, llega 1 de mayo, comienzan estos ataques. Primero eran aviones y buques, pero después va a ser también la artillería terrestre. Y ustedes van a hacer un blanco, un objetivo fundamental a destruir, a atacar por parte de los británicos. ¿Cómo fue? Porque vos lo mencionaste muy a la pasada y no lo quiero dejar pasar, Ricardo. Bueno, nosotros cuando llegó empezamos y tiramos, vos decías, tu pieza hasta destruir el cañón, la otra hasta botar munición. ¿Cómo fue llegar hasta esos días de combate? ¿Cómo fue del 22 de abril hasta llegar a esos días de combate? Bien, a mí me es absolutamente grato mencionar que el bautismo de fuego, si bien se conmemoró ahora el 10 de junio, arrancó mucho antes, porque una batería de tiro nuestra, de nuestro grupo de artillería, estuvo en Darwin, absolutamente desprovisto de todo. No tenían ni rancho, para que te des una idea. Y fueron los que rancho me refiero a la provisión de comida, ¿no es cierto? Ellos quedaron más o menos algo así como a la deriva, proveyéndose de lo poco que poco que llevaron y de lo que podían rescatar. Saludo y celebro poder haber aprendido de mis propios compañeros la visualización de los compañeros de la batería A del grupo de artillería, porque esa fue una historia que tampoco conocíamos nosotros. Mis compañeros nos graficaron cómo fue el primer desempeño.
En realidad nuestro primer objetivo en la comisión de homenaje es ensalzar, resaltar e informar que, si bien se menciona el 10 de junio como el bautismo de fuego, esto comenzó antes. Ellos estuvieron en Darwin, y bueno, resistieron hasta que pudieron, obviamente. Recordemos, los combates de Darwin empiezan en la noche del 27 de mayo, terminan en el 29. Exactamente. O sea, duro combate. El 27 tendría que haber sido nuestra fecha de bautismo de fuego como grupo. Bueno, el tema vos mencionabas antes, a nosotros nos bombardeaban desde las fragatas. Las fragatas tenían, la artillería de la fragata tenía un alcance de aproximadamente entre 16 a 17 kilómetros. Nuestros cañones Otomelara tenían un alcance de entre 10 y 11, con lo cual ahí teníamos 6 kilómetros que quedaban al descubierto. Desde el 1 de mayo en adelante nosotros fuimos asediados por la artillería británica. Distinto fue, o sea, y en desventaja obviamente, distinto fue cuando ellos ya hicieron tierra y avanzaron con su artillería, cuando el duelo de artillería estaba al alcance de uno y otro. Ahí fue distinta la cosa porque bueno, afortunadamente el desempeño nuestro aparentemente fue bueno, porque dejó bastantes daño a la tropa británica, ¿no? Siempre nos basamos en lo que ellos dicen, y yo estoy absolutamente convencido de que no es toda la verdad de lo que dicen, ¿no? Porque bueno, lo pude comprobar cuando estuve en Malvinas hace poco menos, hace 2 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos contabilizan a sus caídos, pero no contabilizan, o sea, contabilizan a los ingleses, no contabilizan a los Gurkhas, digamos, a las otras fuerzas que combatieron con ellos. Y por el resto, digamos, y por cómo estaba el campo de batalla. O sea, nosotros cuando cuando recorremos London, yo les puedo asegurar que es algo paralizante. De la misma manera que es cuando yo pude reconocer la pieza, el lugar donde yo estuve, fue terrible, porque digo, yo estuve aquí, para mí fue una bendición poder reconocer el lugar donde estuvo mi pieza apoyada. Y cuando miré alrededor dije, bueno, los cráteres que había en los pozos que quedaron alrededor fue algo que siempre, yo tengo un suboficial Luna, que él en algún videito muy breve, que si tienen ganas en algún momento pueden verlo, se llama La Última Pieza, está en YouTube, dura 3 o 4 minutos. Él menciona que por las características de nuestra unidad podía haber desaparecido toda. Pero bueno, este trabajo que nosotros hicimos desde que llegamos, desde el 23 de abril hasta la época hasta el desenlace del 11, desde el 11 al 14, que fue el mayor combate, digamos, tuvo la posibilidad de tener el resguardo por todo el trabajo que hicimos previo en el suelo, ¿no? O sea, nosotros estuvimos un trabajo constante, diario, constante de mimetización y el trabajo de la preparación de cada cañón. Uh-huh. Visto desde arriba, nuestros cañones eran difíciles de ver, de localizar, porque debido a las inclemencias del tiempo, nuestras primeras posiciones se inundaron. Entonces ahí, a sugerencia del teniente coronel, lo que hicimos fue una especie de iglú, con tachos de 200 litros, y con chapas que habían quedado de la vieja pista, y nuestras posiciones copiaban el relieve de lo que es la tierra. Entonces era difícil de localizarnos, ¿no? Bueno, hizo eso, que nuestras posiciones hicieron que afortunadamente nuestras bajas sean pocas, ¿no? Aprovecho como siempre que tengo oportunidad para recordar a nuestros 3 caídos, Pizarro, Romero y Vallejo, ¿no? Y más en estos días que nuestras emociones están a flor de piel, ¿no? Con respecto a lo que contabas de los británicos, que ellos, de hecho, los documentos británicos muchas veces destacan más el valor argentino que los propios documentos oficiales de nuestro país, y eso da bronca, por esto de la desmalvinización que vos contabas. Ahora también reconocemos que los británicos han declarado el secreto de Estado respecto a cuántas bajas tuvieron. ¿Por qué pensás que hicieron eso? Yo estoy absolutamente convencido de que las bajas fueron más.
absolutamente convencido que las bajas fueron más, porque absolutamente improbable de mi parte, ¿no? Pero nosotros no digamos, la artillería, como la antiaérea, que era el 601 que teníamos arriba, no paró de tirar en ningún momento. Compañeros con los que yo tuve la oportunidad de hablar del Regimiento 7, con el BIM 5, el RI-12, ellos hicieron blanco directo en más de una oportunidad. Con lo cual, es muy difícil probar la cantidad de caídos. Es absolutamente improbable. En esta y en todas las guerras, digamos. En ¿no? esta y en todas las guerras. Sí. Vos mencionabas antes, ¿cómo uno puede saber la cantidad de caídos que hay en esta guerra que se está desarrollando en Rusia este y Ucrania, Rusia, tal cual. Ucrania. Como también la edad de los combatientes siempre son chicos, digamos, siempre, ¿sí? Vamos a llamarle en términos etarios. Sí. En la época de las invasiones inglesas tenían 16, 14 años los pibes que defendieron, ¿no? Los que andaban con güemes haciendo tole-tole. Y cómo combatieron, ¿no? Esos muchachos. Pero por supuesto, mira, yo cuando... Antes, en el 82, digamos, la verdad que el Gaucho Rivero, uno piensa en la historia argentina y ese bravo pueblo, por algo, fue temerario para los piratas, ¿no? 27 años tenía el Gaucho Rivero. Claro. Para mí el primer gremialista de nuestra historia, ¿no? Que peleaba por las condiciones de trabajo allí en Malvinas. Exactamente. Muy, muy poco reconocido en nuestra historia, ¿no? Afortunadamente digo, para mí es un doble desafío. Yo tengo que terminar mi tesina en la universidad, en la UNA, y elegí justamente el tema de Gaucho Rivero. Y cada vez que leo algo acerca del Gaucho Rivero, veo esta controversia en la historia, ¿no? Esta dualidad de que para quienes, si digamos, para la academia fue, digamos, un tipo despreciable, y como pueblo nosotros jamás lo pudimos reconocer porque desconocemos parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, es complejo, es absolutamente complejo, bueno, pero esta es la tarea que nos queda. Falta desde el Estado una política pública, se lo ha puesto en el billete de 50 pesos, bueno, que después Macri lo sacó, ahora se repone. No, el de Malvinas no se repone. El de Malvinas no se repone. Se repone, ¿no? No, justo en 40 años declararon retomarlos con nuestros próceres. Y se olvidaron de Malvinas. Sí, o lo saltearon. Pero bueno, el Gaucho Rivero estaba antes. Sí, estaba en la estaba la imagen, y estaban también una imagen de los combatientes, de los soldados, y del crucero, que era también muy, muy importante. Todas las imágenes estaban en ese billete, muy buen billete era. Ricardo, te vuelvo a 1982, porque vos contás, lo contaste en Malvinas Causa Central, lo contaste también en este libro Malvinas de Héroes y Trabajadores, el cual aquí ya hemos promocionado también con Lucas, que vos hubo un día que te fuiste a buscar comida y te sancionaron. Sí, me encanta esto de fui a buscar comida. Yo a veces cuando le cuento a los chicos en la escuela, le digo, no me fui de shopping, chicos, me fui a buscar comida. Realmente no había, y teníamos el dato que en algunas casas de los Kelper había, por las características, había una bodega que tenía comida. Antes de irme y dejar a mis compañeros sin una persona en la pieza por si había algún combate, hablé con quien era mi jefe en ese momento, el sargento Castro, le dije que no iba a tardar mucho tiempo, que mi misión iba a ser rápida, pero que valía la pena porque necesitábamos traer alguna que otra provisión. De eso rescato dos cosas. La primera, que me encontré con un compañero de la infancia del colegio, don Carlos Retamar, que estaba haciendo exactamente lo mismo, pero había llegado antes a la misma casa. Quien me apunta con el FAL era mi amigo, y nos reencontramos en Malvinas después de muchos años, haciendo exactamente la misma tarea. Esa fue la primera y la más agradable. La segunda fue que cuando salgo me engancha la policía. Para recordar la anécdota, vos entrás a la bodega que estaba adentro de una casa. Que era el sótano. Exacto, no, era, digamos, una especie de habitación pegada a la cocina, y cuando estoy llegando a ese lugar... Te apunta tu compañero y ahí te reconoce. Veo que me apunta alguien, digamos, ¿no? Y ahí cuando nos sacamos la gorra y todo, me dice, Carlos, ¿sos Ricardo? ¿Qué haces acá? Eran los dos de Avellaneda, ¿no? Era, claro, habíamos estudiado juntos en la escuela de Avellaneda, él se había ido a vivir a Lomas, nos habíamos desencontrado,
Y bueno, tuvimos una breve charla. Él es 62 y yo 63. Estábamos haciendo el servicio militar en la misma unidad, pero nunca nos habíamos cruzado en el regimiento. Era mucha gente, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, nos encontramos allá y a partir de ahí, bueno, después laburamos 35 años juntos en el mismo laburo. Compartimos ahora este espacio en este libro que Arce nos dio la posibilidad de escribir. Y bueno, y hace 40 años que con Carlos venimos dando charlas en donde nos llamen, ¿no? Porque antes decíamos en los colegios, pero ahora donde nos llaman vamos. Ahora vamos a ir a SECBA, pero... bueno, cierro la anécdota. Y la otra parte fue que me engancha la policía militar y, bueno, la justicia militar determinaba que había que tener algún tipo de castigo, y a mí me determinan que eran 4 días de encalabozo de campaña, ¿no? De los cuales cumplí 2 nada más porque el combate ya requería que yo estuviese en mi posición. ¿Qué fecha fue eso? Y tiene que haber sido en los primeros días de junio. No recuerdo exactamente. ¿Y en qué consistía esa prisión de campaña? La prisión de campaña consistía en pasar el día, o sea, las 24 horas, debajo de un piloto. Algunos le llamaban estar estaqueado. Estar estaqueado sería estar, atado de pies y manos, pero no fue mi caso, ¿no? Acá las estacas estaban puestas para que esté tenso el piloto, y uno tenía que dormir debajo de eso, ¿no? Que bueno, la primera noche yo salí de ahí abajo de eso con 20 centímetros de nieve, porque fue uno de los días que más nevó, y creo que estuve vivo porque mis compañeros, que se quedaron con el botín, me traían permanentemente algo caliente, ¿no? Pero vos no tenés, Ricardo, en esto, porque fue algo bastante duro lo que pasaste, por no utilizar otra palabra, no tenés rencor sobre eso. No tengo rencor, no tengo rencor. Por varios motivos, ¿no? Primero porque yo hice un enorme proceso de análisis respecto de esto, y sí, yo desobedecí una orden. Yo como soldado no cumplí con lo que tenía que cumplir, que era quedarme ahí. No dejé a mi pieza de artillería sin la persona, porque otro me cubría. No hice lo correcto. Tuve la oportunidad de hablar con quien fue el que me ordenó la pena, y ahí sí me revolvió un poco las tripas, porque yo llevé 28 años esa carga. Hoy por hoy no vale la pena ni siquiera mencionarlo, es un miserable como tantos, porque hubo gente que estuvo a la altura de la circunstancia y otra no. En el caso de esta persona, cuando quise hablar muchos años después, ¿no? Él dijo que lo hizo y lo volvería a hacer porque la doctrina militar lo ordenaba de esa manera. Yo pensando que quizás iba a tener un espacio de reflexión y decir, bueno, la verdad, estoy arrepentido, no sé si estoy arrepentido, pero hoy lo pensaría distinto, ¿no? Porque, pero bueno, no fue así. Me lo crucé la semana pasada. Yo me cruzo en el regimiento cuando voy con muchísima gente. A mucha gente saludo, al 99% de la gente saludo, y a tipos como esto están un rato y se van porque no se pueden bancar ni siquiera la mirada. Claro. De qué complejo, porque ¿no? ahí se juega por un lado el código militar, las reglas que tienen que ver también con el desarrollo de la guerra y la disciplina, pero por otro lado también con unas fuerzas armadas que habían ido improvisando a la guerra, ¿no? El tema es que nuestro ejército tiene una larga historia de hipótesis de conflicto interno. A la hora de hablar de una hipótesis de conflicto con otros países que están a la altura de otro tipo de guerra, es totalmente distinto. O sea, nosotros fuimos a Malvinas con la misma gente que se formó en la Escuela de las Américas, con una política de conflicto, con una hipótesis de conflicto interno, ¿no? La semana pasada vino un piloto que nos contaba que nunca habían volado en el mar. Siempre era en el continente, porque la hipótesis era la guerrilla. Claro. No era el colonialismo inglés que estaba implantado desde 1833 en el Atlántico Sur. Chile también. O Chile también. O Chile. Claro, sí. No es una frase de manual, ni mucho menos, pero yo estoy absolutamente orgulloso de haber vestido el uniforme militar. Y del ejército argentino. Claro. Y absolutamente me despego de todo lo que tiene que ver con el proceso. Porque yo no siento ese ejército como el que estuvo a la altura de las circunstancias. Es muy fácil, para eso le fue muy fácil patearle la puerta a una familia porque pensaba distinto.
Sí, tranquilamente, sí, o meterle una rata en la vagina a una mujer. Pero yo vi a más de uno de esos que se vanagloriaban en la instrucción diciendo ese tipo de cosas en una situación totalmente distinta de Malvinas. Pero bueno, eso queda en nosotros, ¿no? La historia lo juzgará, ¿no? Exactamente. Justamente los ha juzgado. La vuelta, ¿cómo fue? Y el regreso fue duro porque en lo personal yo siempre digo que soy un bendecido. Yo tuve una familia que me esperaba, mi viejo, mis hermanos, la esposa de mi viejo. Alguien me hizo llegar cartas. Yo recibí varias cartas estando en Malvinas y eso me daban un horizonte de que aquí alguien me esperaba. La parte más compleja fue la inserción laboral. También fui bendecida en eso porque tuve la oportunidad en aquella época, creo que en la única cosa que hizo positiva el gobierno militar, que fue darnos la posibilidad de ingresar a las empresas del Estado. Por aquel entonces las empresas de servicios estaban en manos del Estado, como la telefonía, la electricidad, el agua, el gas. Yo entré en SECBA. Y para mí yo siempre recuerdo, y lo digo en el libro, ¿no? Cuando el Tano Lamberto, que era el encargado de canalización, me dice, pibe, vos tenés vieja, tenés madre. Y yo, no, mi mamá murió hace 8 años. Me dice, bueno, ahora tenés una nueva madre. Se llama SECBA. Y yo lo entendí con el tiempo, ¿no? Con el tiempo entendí que era la gran familia de Lucifuers, la gran familia en la que nos daba la posibilidad de tener un lugar de laburo donde no nos cuestionaban. Gracias a mis compañeros de trabajo terminé el secundario, donde tuve compañeros que en ningún momento nos juzgaban como los loquitos de la guerra. Éramos uno más, un laburante más, que tenía que cumplir el horario de laburo, las obligaciones, claro, y todo lo demás, ¿no? Malvinas de héroes y trabajadores, nuestra historia contada por veteranos, un hermoso libro de APSE que está prologado por Carlos Minucci, titular del sindicato, y donde está tu testimonio. Estamos charlando con Ricardo Pereira, ex soldado del grupo de artillería aerotransportado número 4. ¿Y cómo fue la privatización? ¿Si el SECBA era la madre? Y bueno, ahí creo que nos encontramos con la madrastra, ¿viste? No, por favor, es una palabra que no debería decirla. Porque decíamos recién con Juan que la rendición fue con Cavallo y con Menem, ¿no? Exactamente. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, absolutamente. Y ahí también se escribió que SECBA se iba a privatizar. Qué paradigmático, ¿no? Yo, hace algunos días, hace un par de meses falleció Florencia Kusch, una profesora que yo tuve en la facultad, una gran persona, con la que yo discutía mucho en las clases cuando fui alumno de ella. Y una vez me dijo, pero Ricardo, ¿cuándo te vas a dejar de joder y vas a diferenciar entre pueblo y gobierno? En una clase que nada tenía que ver, estábamos viendo culturas prehispánicas. Y ahí aprendí a diferenciar lo que es el pueblo chileno de los gobiernos. Paradigmáticamente vos me mencionabas la privatización, y la privatización fue administrada por chilenos. Imagínense lo que era trabajar con jefes chilenos para los veteranos. Fue duro porque ellos vinieron con toda la impronta de achicar la empresa, y como todo poder genera un contrapoder, lo que nosotros hicimos fue formar una comisión y hablar con la máxima autoridad, que fue el gerente de personal, y le dijimos: nosotros entramos a una empresa del Estado por el beneficio de ser veteranos de guerra, y esto es algo inclaudicable, con lo cual no nos tenés que tocar. O sea, el compromiso era que si no enganchaba a ningún compañero nuestro en alguna, digamos, en alguna penalidad que correspondiera, pero no íbamos a ser perseguidos. ¿Cuántos laburantes estamos hablando? Nosotros entramos 279 a SECBA. Después la empresa se dividió en 8 empresas. En SECBA quedamos 36. De los cuales en ese momento... En el sur, perdón. Sí, en el sur quedamos 36. Otras fueron Edelab, Edenor, algunas centrales. Claro. Y después algunos se fueron retirando porque hubo compañeros que no resistieron el laburo, ¿no? Retiros voluntarios. Y paradigmáticamente hasta tuvimos un casi boy, un trucho entre nosotros. Cuando lo descubrimos lo sacamos de nuestras listas, ¿no?
Y bueno, el grueso nos jubilamos hace 4 o 5 años. Quedan algunos compañeros que por ahí están en el gremio y demás, ¿no? Pero fue muy duro porque había que bancarse, tener gente que, digamos, tenía otra mirada, aparte, inclusive hasta desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Ellos, Chilectra manejaba una empresa que tenía el radio de Avellaneda, y aquí pasaron a manejar una empresa que tenía desde la avenida Córdoba hasta La Plata y desde el Río hasta Lomas, ¿no? Cierto. Ricardo Pereira, hoy en Malvinas 40 historias. Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria. Qué lindo que se hace esto, Juancito Natalicio, que es recuperar, tener nuestra historia presente en los micrófonos de la radio, ¿no? Y siempre aprendiendo, Lucas, ¿no? Hoy seguramente nosotros dos, y esperemos que muchos y muchas tomen, cuando se refieren a 1982, a la batalla de Malvinas. Y como nos enseñó hoy Ricardo, no la guerra, porque por otros mecanismos hoy continuamos luchando por nuestra soberanía. Julián Pelliza estuvo en los controles, el Manu Rivas en la musicalización, aquí Lucas Molinari. ¿Qué te quedó en el tintero, Ricardo, que querrías dejarnos también como enseñanza, ¿no? Esto que decía Juan no es porque lo estás escuchando a vos, sino porque realmente en cada programa van dejando huellas los combatientes en esta tarea de malvinizar, y que para nosotros cuando nos dicen, bueno, ¿por qué? ¿Cómo hacemos? Y abran los micrófonos, se lo decimos a cada una de las radios, son más de 120 en todo el país, y en esta tarea también de reencontrarnos con nuestra historia, con esa historia viva que son ustedes que han combatido y que, bueno, recorren las escuelas. La tarea sabemos que es permanente, y siempre también decimos Malvinas no es solamente el 2 de abril, es todo el año, Malvinas es todos los días. Yo lo que vengo viendo en estos últimos años, que obviamente la problemática nuestra es cada vez más compleja respecto a lo que es salud, en lo que es, digamos, el colectivo Veteranos de Malvinas, ¿no? Una de las cosas que hoy por hoy me preocupan es justamente la salud de cada uno de nosotros, pero también me preocupa muchísimo algunos hechos que se vienen dando, que son la de nuestros hijos, las consecuencias que dejan la guerra. Por eso cuando uno habla de la batalla, de la guerra, a veces no llegamos a medir el alcance de esto, y fíjense que 40 años después suceden cosas como la que nos pasaron en estos días, a quien le mando un inmenso abrazo, a mi compañero Antonio Lancillota, que lamentablemente en estos días está sufriendo las consecuencias del suicidio de uno de sus hijos. Es algo terrible. Hace 15 días falleció el hijo de otro compañero, Joel Maidana. En estos días estuvo desaparecida la hija de un compañero nuestro, el Monito Galarza. Los 3 del grupo Artillería Transportado 4. Yo siempre digo que cuando hablo del grupo de artillería, pero hablo de todos los veteranos de Malvinas. A lo largo y a lo ancho del país hay diseminadas 14.000 historias, más todas las que se sumaron después. Pero cada una de estas vidas son absolutamente dinámicas, y las consecuencias son interminables. Como por ejemplo esto, que quizás es absolutamente invisible, pero que está grabado también en la piel de cada uno de nuestros hijos, de nuestra familia. Yo creo que lo que no debemos renunciar son los derechos soberanos, por historia, por geopolítica, por cultura, pero por sobre todas las cosas, en ningún momento recordar de que Malvinas es una causa justa, latinoamericana, que lamentablemente en el 82 estuvo en manos de miserables, pero que por la memoria de nuestros compañeros caídos tiene que estar cada vez más presente. Gracias, Ricardo. Hasta aquí entonces, Malvinas 40 historias. Gracias por acompañarnos.